otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les mostró de la siguiente manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron absolutamente nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían quién era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues a ese lado, y era tanta cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se acercó a la túnica con el cinturón, pues estaba desnudo, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había pan. Jesús les dijo: traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153, y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabía que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a sus discípulos después de resucitar. Es palabra del Señor. Puede sentarse. Estábamos de fiesta. Y la fiesta se celebraba porque había resucitado Jesús. Aquel que estaba muerto ha resucitado. Y lo llena de gozo, lo llena de gozo, lo llena de alegría. Por eso el Evangelio empieza narrando algo interesante. Dice que Simón Pedro, ustedes ya saben lo que significa Simón, ¿cierto? ¿Qué significa Simón? Yo no les había comentado qué significaba Simón. Que descuido el mío, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, no vamos a ver. Recordemos que Simón significa debilidad. Ahora, Simón significa fragilidad, debilidad. Y Pedro significa fortaleza, o sea, roca. Simón, débil; Pedro, fuerte. La debilidad y la fortaleza se dan en quién? En una sola persona, que es quién: Simón Pedro. Y todos tenemos algo de Simón Pedro, porque todos nosotros somos fuertes para algo, pero también somos fuertes para algo. Tenemos debilidades y tenemos fortalezas. En cada uno de nosotros, repito, se da entonces el nombre de Simón Pedro. Somos fuertes y somos débiles a la vez. Y dice que Simón Pedro, con otros discípulos, y da el nombre de varios discípulos, pero no da el nombre de los últimos dos. Dice que estaba con Natanael, que estaba con Tomás, que estaba con los hijos de Zebedeo, ¿cierto?
y que aparte de eso, había otros dos discípulos que seguían a Jesús. Recordemos también, y eso tampoco se nos vaya a olvidar, que cuando en la Biblia no se dan nombres, pero se refiere a personas, se está refiriendo a cualquiera ¿de quién? De nosotros. A cualquiera de nosotros, tampoco se nos va a olvidar. Cuando en la Biblia se nombran personas, pero sin el nombre de pila, sin llamarlo Carlos, ni Gustavo, ni Andrés, ni Felipe, ni María, ni Antonia, ni Ágata, ni Agatica, ¿se está refiriendo a quién? A nosotros. Nosotros somos esos dos discípulos que iban ahí con Pedro. ¿Y ellos qué le dijo Simón Pedro a este grupo de discípulos? Vámonos a pescar. ¿Ustedes saben dónde estaban estos discípulos cuando Jesús los llamó? ¿En dónde? Sí. ¿Qué hacían estos discípulos antes de que Jesús los encontrara? ¿Qué eran qué? ¿Eran qué? ¿Sí? Pescadores. ¿Tú también decías lo mismo? Antes de que Jesús llamara a estos discípulos, todos eran pescadores. Cuando Jesús los llamó, qué bueno que les dijo. Ya vamos a entrar a eso, sino antes, cuando Jesús los encontró por primera vez y ellos eran pescadores, qué bueno que Jesús les dijo, para que lo siguieran. Cuando Jesús los encontró por primera vez, ellos no conocían a Jesús. Cuando Jesús llegó a ellos, ellos eran pescadores. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Les dijo Jesús, dejen de pescar, venga que yo los haré pescadores de hombres. Claro, yo los haré. Eso fue lo primero que Jesús les dijo, no en esta escena que estamos viendo, sino cuando Jesús los encontró por primera vez. Les dijo, dejen de pescar, vengan conmigo que yo los haré pescadores de hombres. Y dice que ellos inmediatamente dejaron las redes, dejaron la barca y se fueron detrás de Jesús. Caminaron con Jesús y caminaron con Jesús, escucharon a Jesús, le aprendieron a Jesús, estuvieron con Jesús, todas esas cosas. Pero ¿qué pasó? A Jesús lo condenaron a muerte, ¿cierto? Y lo mataron y lo colgaron en una cruz. Lo enterraron. Y para estos discípulos, ¿qué fue lo que les pasó? Se les acabó todo. Ellos tuvieron tristeza, angustia y sobre todo desesperanza. Se desilusionaron porque seguían a Jesús y ¿qué pasó con Jesús? Lo mataron y lo enterraron en un sepulcro. Jesús estaba muerto. Y estos discípulos, desilusionados por lo que pasaba, ¿a dónde se volvieron? Ahora sí entramos a la escena de hoy, a donde escuchamos en el Evangelio. Estos discípulos volvieron ¿a dónde? Al lago de Tiberiades. Estos discípulos volvieron al lago de Tiberiades, donde estaban al principio. A veces cuando uno se desilusiona, cuando uno tiene desesperanza, cuando uno como que pierde todo, ¿qué hace? Volver a lo que hacía. Ellos, ¿por qué volvieron al lago? ¿A qué volvieron al lago? A pescar, porque ellos eran pescadores y era lo único que sabían hacer. Por eso volvieron al lago. Entonces no estaban allí de fiesta, ellos estaban allí de tristes, estaban aburridos, y eso es lo que entendemos de esa manera, aburridos porque se les había acabado todo, habían perdido toda esperanza. Ya no, Jesús estaba muerto. Por eso volvieron a hacer lo que hacían al principio, pescar. Y para colmo de males, ellos que se daban que eran buenos pescadores y que sabían pescar, habían pescado toda la noche y que les había pasado.
lo habían sacado. Para colmo de males, más angustia, más sufrimiento, más soledad. Y ya venían a desembarcar, desilusionados porque no habían sacado. Y se encuentran entonces con la presencia de quién? De Jesús, que estaba ¿dónde? En la playa. Estaba en la playa. Recordemos aquí también que cuando uno se encuentra en una barquita, ¿qué pasa? ¿Está qué? A la deriva de él. El viento, ¿cierto? Cuando usted se sube en una barquita, pierde estabilidad. Usted se monta en un barco, a lo grande que sea, pierde estabilidad, porque no está ¿dónde? No está en tierra firme, no está en tierra firme. Eso le pasó a la misión. Estaba a la deriva. No sabía qué hacer. No habían pescado. Aquel al que habían seguido se había muerto, estaba en ese punto. Pero de repente aparece Jesús. ¿Y aparece en dónde? En la playa. Y eso estaba, no era en el agua, en la barca, estaba en la playa. Y eso significa que estaba en dónde? En tierra firme. Es decir, Jesús aparece para reafirmar la fe en los discípulos. ¿Qué es una cosa interesante? Cuando les pide pescado, ellos ¿qué dicen? No hemos pescado nada en toda la noche. No hemos pescado nada en toda la noche. Están tristes. ¿Y qué les dice Jesús? Echen la red a qué. ¿Y por qué no le diría que le echaran a la izquierda? ¿Cómo? Jesús les dice, echen la red a la derecha. Porque resulta, bueno, yo aquí hay pescadores, no, supongo que ninguno de ustedes sabe pescar, ¿o sí? Resulta que la red, estamos hablando de bueno, la red, ¿cómo se llama? La atarraya es, la atarraya. La atarraya siempre se lanza un pescador. Ustedes han visto las atarrayas, esas que son unas redes gigantes que el pescador tira. El pescador siempre lo hace al lado izquierdo. No, a menos que sea zurdo, lo hace al lado derecho. Pero si es diestro, el pescador siempre echa la red a la izquierda. A la izquierda. Y Jesús les dice que la echen a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cosa? Tú tienes la idea. A ver, repíteme. ¿Tú no? Tiene la idea. El camino que conduce a Dios. ¿Qué otra idea tienen ustedes? ¿Por qué Jesús no les dice, bueno, echen la red, como siempre ustedes están acostumbrados, sino que les dice, échenla a la derecha? La red se coge, la red se coge así, no sé, imagínense, se tira así. Esto es echarla a la izquierda. ¿Sí? Jesús lo que dice, hagan lo contrario. Échenla a la derecha. Igual, los pescados pudieran estar aquí, los peces pudieran estar acá, o pudieran estar acá, igual. Jesús lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que cambiar de estrategias. Si nosotros queremos avanzar en la santidad, en el amor, en la comprensión, en la tolerancia, en el respeto hacia los demás, nosotros tenemos que cambiar de estrategia.
Si nosotros queremos ser santos, tenemos que cambiar de estrategia. Y justo pues en el colegio este año estamos cambiando de qué? De estrategia. Ya no es como el año pasado que había tantas cosas, y este año hay nuevas formas, nuevas estrategias, porque queremos ¿qué? Cambiar, queremos mejorar. Eso es lo que le dice Jesús a los pescadores. Por eso tiran la atarraya, ¿y qué sucede? Se llena de peces. Y pescan, y imagínense ustedes, tuvieron hasta el detalle de ponerse a contar cuántos habían sacado. ¿Y cuántos veces sacaron? 153. ¿Y eso qué será? Y dice que la red no se rompió. Y Jesús dice, mire, hay que pescar a tantos hombres y mujeres que hay en el mundo que andan a la deriva por el mundo. Y por eso para atraer a estas personas a la santidad tenemos que pescar. Y no importa cuántos, la red siempre resiste. Pero si nosotros sumamos 153, ¿no? 1, ¿qué es? 1, 5 y 3. Si yo lo sumo, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? Si yo sumo, 1 más 5 y 6 más 3, 9. Y si yo lo divido en 2 o en 3, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? ¿Y 3 es número? Para la Sagrada Escritura el 3 es número perfecto. Jesús nos está invitando a la perfección. Y cuando Pedro se da cuenta, el discípulo que más amaba, o sea, tú o yo, cualquiera de nosotros, le dice a Pedro, al hombre fuerte, mira, es el Señor. ¿Qué hace Pedro? Dice que se puso la túnica porque estaba ¿qué? Desnudo. No quiere decir que Pedro no haya tenido ropa. Estaba sin identidad. Recordemos que la túnica significa identidad. Pedro había perdido la identidad porque había perdido toda esperanza en quién. No tenía esa identidad. Y cuando se da cuenta que es el Señor, entonces vuelve y se coloca su identidad y se ciñe a la cintura. ¿En actitud de qué? Son tantas cosas bonitas que tiene el Evangelio de hoy, que yo espero que por lo menos alguna de las que yo he dicho quede en la mente de ustedes, en su corazón. Jesús nos llama para ser mejores todos los días. Jesús nos llama para que cambiemos de estrategia. Jesús nos llama para que nos hagamos pescadores de hombres. Jesús nos llama para que nos revistamos de su identidad. ¿De acuerdo? Les pidamos al Señor esta mañana que nos ayude, a María Santísima que nos acompañe y al Espíritu Santo que siempre nos ayude. Así sea. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Dios Padre misericordioso, todas estas nuestras súplicas las colocamos en tu presencia por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.